Religión, religión. Vamos a tocar un poco sobre la religión y mucho ojo, porque yo no voy a tocar a fondo, a profundo sobre la religión, porque son temas muy profundos. La religión puede ser un tema filosófico, psicológico, político. La religión puede ser un tema universal, un tema individual, un tema colectivo, etcétera. Pero no vamos a tocar todos esos temas. Simplemente quiero como hablar un poquitito sobre la acción, sobre nuestros pensamientos, las ideas, nuestro ángulo de ver las cosas, nuestra forma de ver en diferentes ángulos las cosas como humanos que somos. Para empezar, siempre me gusta hablarles a ustedes con algo que podamos probar qué significa o qué quiere decir religión. Vamos al diccionario y el diccionario dice así: religión, sociología, conjunto de creencias, normas morales y prácticas rituales que un individuo o grupo mantiene hacia lo que considera divino o sagrado. 2. Religión, cada una de las doctrinas surgidas de los dogmas y prácticas propias o propios de una confesión. 3. Obligación o deber moral. Ahí vamos a dejar. ¿Cuál de estos tres vamos a escoger? Pues los tres son importantes. Todo tiene sentido, pero yo creo que la primera, que dice religión, sociología, conjunto de creencias, normas morales, prácticas rituales que un individuo o grupo mantiene hacia lo que considera divino o sagrado. Prefiero quedarme con eso. No es completo, pero pues quedémonos con eso. Aquí no se trata de ser muy profundos en el tema, sino se trata de hablar un poco. La religión ha existido desde mucho tiempos atrás. No es nada nuevo. No es cosa de 1000 años, 2000 años, sino es cosa de miles de años. Y probablemente son cosas en que vienen desde mucho tiempo atrás. La primera persona que se expresó en la religión, que podríamos decir a Adán y Eva. Adán y Eva experimentaron la verdadera religión teocrática, la verdadera religión que tenía comunión exactamente, directamente con el Padre, una religión teocrática. Entonces, pero mucho más antes de eso también, ya la religión ya existía. Porque cuando Lucifer, su nombre bonito, ¿no? Escogido por Dios, ¿no? Que no es solamente el único nombre dado, pero Lucifer, ¿no? Que ahora se llama Diablo o Satanás. En tiempos que no podemos definir las cosas exactamente hace cuántos miles de años fueron. Pero Lucifer no estaba a gusto porque Cristo era como el segundo del Padre. Eso lo dice la Biblia. Ustedes
pueden constatar, leer la Biblia. Pueden verlo en Ezequiel, pueden buscarlo. No voy a entrar en detalles, porque tengo poco tiempo. Lo que yo les digo es bíblico. Entonces, este ángel, pues decidió que no estaba a gusto porque Cristo era el segundo del Padre y el Padre tenía complacencia. Se sentía bien el Padre haber escogido a, al Señor Jesús, que por cierto no se llamaba así antes, ¿no? Pues le llamamos Señor Jesús porque pues, estamos hablando en tiempos presentes. Entonces, Satanás no le gustó, Lucifer no le gustó, decidió formar su propia religión. Empezó a predicar sus planes del futuro, presente, y entonces así es como empezó a ganar muchas batallas en el cielo, ganando ángeles al lado de él, que incluso la Biblia, ¿no? En Apocalipsis dice que se trajo la tercera parte de los ángeles. Se llevó la tercera parte. Entonces, imagínense cuántos demonios, esa tercera parte se le llaman demonios, imagínense cuántos demonios no hay ahora. Y esos demonios son los que predican la religión de Satanás. Pero la voluntad del Padre y el Hijo no era así. La voluntad no era de haber muchos o que haya muchas religiones, sino que haya una religión. Ahora, en la actualidad, hay muchas religiones. Hay miles de religiones. Como les digo, no quiero entrar en detalle. Quiero leer un comentario con ustedes también, pero antes que todo yo quería hablar esto con ustedes sobre la religión, sin mucho detalle. Hay tantas religiones. Dios, para no dejar al mundo, el universo, el ecosistema, sin ninguna creencia, de modo que no se desaparezca la verdadera religión del Padre, del Hijo, escogió a Israel como un medio, pero lamentablemente Israel no cumplió. Israel se sentía más enganchado, se sentía más apegado, se sentía mejor llevando la doctrina, la religión de las otras naciones en esos tiempos, ¿no? Hace más de 2000 años, 3000 años. Ellos se sentían mejor en practicar la religión de los caldeos, la religión de los egipcios, de otras naciones. Entonces, lamentablemente, Israel terminó no siendo el pueblo de Dios y terminó dando una luz equivocada. Entonces, así es como Israel pierde el camino, pierde ese camino que le fue enseñado de parte del Padre como una luz para las naciones. Después de eso vino Cristo, enseñó la verdadera religión. Los apóstoles se quedaron después de él, enseñaron la verdadera religión. Ya después de que Cristo murió, otra vez empezó la extinción de la verdadera religión y surgieron muchas religiones. Surgió la Iglesia Católica, después de eso surgieron la Iglesia Ortodoxa, surgieron, otras creencias que ya estaban mucho más antes, ¿no? Entonces, así es como finalmente
llegando al siglo, o no diría al siglo, pero en el año 1000, pues había muchas religiones. Llegando al año 2000 que estamos ahora, infinidad de religiones. Probablemente son, yo no digo que son incontables, pero yo diría que hay muchas religiones que no están registradas. Entonces, todas estas religiones que han surgido, algunas de ellas son bíblicas, como por ejemplo las 7 iglesias que menciona Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, donde habla de la primera iglesia, Esmirna, Éfeso, etc. Son religiones proféticas que tenían que suceder. Surgían, caían y surgía otro, hasta que al final de los tiempos surgía una verdadera religión, y esa religión es la que iba a llevar a cabo el evangelio, la predicación del evangelio, el fin de los tiempos. No vamos a hablar en detalle sobre eso. Bueno, finalmente en nuestro tiempo hay tantas religiones, pero la mayor parte de ellos son religiones que son religiones lucrativos, son creencias o religiones o son medios lucrativos que solamente piensan en hacer dinero. Muchos de los pastores tener mansiones, buenos carros, y es así como hemos llegado a estos tiempos en donde la religión se ha vuelto un negocio. Pero a pesar de tantos miles de religiones que hay, existe una iglesia de Dios. Voy al comentario, dice un comentario así. Voy al comentario aquí. Dice así. La religión bíblica no es una túnica que se puede poner y sacar cuando a uno le gusta. Es una influencia que lo llena todo y que nos reduce a ser seguidores de Cristo, pacientes y abnegados, obrando como Él lo hizo, caminando como Él caminó. Pongan mucha atención porque esto es muy importante. Si no hubierais conocido a nadie que necesitara de vuestra simpatía, vuestras palabras de compasión y piedad, entonces estarías sin culpa delante de Dios por no haber puesto en ejercicio estos preciosos dones. Pero todo seguidor de Cristo encontrará la oportunidad de manifestar amabilidad y amor cristiano, y al hacerlo probará que es poseedor de la religión de Jesucristo. El comentario nos dice que la religión de la Iglesia Católica, la religión de los Testigos de Jehová, ni la religión adventista, ni la religión, sino dice el comentario, la religión de Cristo. Esta religión nos enseña a ejercer paciencia, longanimidad. Cuando llegamos a ciertos lugares donde recibimos un trato duro e injusto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9 dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredeseis bendición. Esto es parte de la religión, parte de la creencia, parte del, por decirlo así, una doctrina, parte de la vida diaria de un cristiano que demuestra que vive una verdadera religión. Cuando Cristo fue maltratado, no devolvió mal por mal. Su religión trae con ella un espíritu manso y humilde.
Se necesita constantemente de paciencia, bondad y abnegación y espíritu de sacrificio en el ejercicio de la religión bíblica. Pero si la palabra de Dios se convierte en un principio permanente en nuestras vidas, todo lo que hagamos, cada palabra, cada acto, por insignificante que sea, se revelará que estamos sujetos a Jesucristo. Si la palabra de Dios es recibida en el corazón, vaciará el alma de su suficiencia propia y de dependencia de sí mismo. Nuestras vidas serán un poder para el bien porque el Espíritu Santo llenará nuestras mentes con las cosas de Dios. No podemos ni conseguir ni practicar por nosotros mismos la religión de Cristo, porque nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas. Pero Jesús nos ha mostrado que podemos ser limpios de pecado. Segunda de Corintios 12:9 dice así: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, se refiere a nosotros como seres humanos débiles, pecadores, sucios. Tenemos una vida, un historial muy fea, como borrachos, mujeriegos, criminales, ladrones, mentirosos, etcétera. Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos a entender de que necesitamos hacer un cambio y que llegamos a ser conscientes de que nuestra vida no es correcta, la vida en que llevamos, entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente al Señor Jesús, pedimos perdón con humildad y con sinceridad, entonces Él opera en el cuerpo, en la mente, en el corazón del ser humano y cambia. Y esa persona que era débil, esa persona que era mala, esa persona que no merecía, ahora a través de su debilidad viene a ser una persona útil para Dios. Eso es lo que significa. No vamos a dar explicaciones de todo el versículo ni entramos a fondo. Nos dice: al mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, captaremos la luz de su rostro, reflejaremos su imagen y seremos y creceremos a la plena estatura del hombre y mujeres en Cristo Jesús. Nuestra religión será atractiva porque poseerá la fragancia de la justicia de Cristo. Seremos felices porque nuestro alimento espiritual será para nosotros justicia y paz y gozo. Este párrafo que leí, todo el párrafo, está en Maravillosa Gracia de Dios, página 248. Finalmente vamos a concluir, ya llevamos casi 20 minutos, vamos a concluir invitándolos a ustedes a que busquen la religión de Cristo. Yo los invito a que vayan a Apocalipsis 14, lean todo el versículo 14 y a ver qué encuentran ahí. No quiero entrar en detalle, pero yo lo único que les puedo decir es que si ustedes están asistiendo a una iglesia y el pastor no les dice la verdad, el pastor se limita en predicar la verdad, el pastor se limita en la doctrina, como por ejemplo predicando profecía. Profecía me refiero lo que es ya es Biblia. No estamos hablando de profecía de las personas que se consideran profetas y dicen que son profetas y que dicen profecías. No estamos hablando de eso, de humanos. Estamos hablando de Biblia. Estamos hablando de profetas que existieron miles de años atrás. Estamos hablando de un Juan. Estamos hablando de un Juan que escribió
el Apocalipsis o revelación. Estamos hablando de un Isaías, un Ezequiel. Estamos hablando de muchas personas que profetizaron cosas. Estamos hablando de un Jesús que escribió los 4 evangelios, en donde se encuentra profecía. Entonces, yo los invito a que hagan un análisis, y si el pastor no está predicando la verdad, no les está predicando algo que debe de ser, traten de ustedes mismos de abrir su Biblia y estudiar. No esperen que el pastor les vaya a decir todo. Porque hay muchos pastores que están por vocación. Por vocación significa que ellos decidieron ser pastores y quieren ser pastores y se emocionan por ser pastores y quieren hacer de esa carrera, ir a la iglesia, predicar, pero al mismo tiempo hacer de esa carrera como un medio de mantenerse económicamente. Vocación. Pero hay pastores que no están ahí por dinero, sino están por la palabra de Dios, porque ellos sienten que necesitan predicar, necesitan cumplir Mateo 28, 29, Mateo 28, 29. Id y predicad el evangelio. Hay personas sinceras, misioneros, hay personas como evangelistas que son sinceras, quieren predicar la verdad. Pero no espere nada de nadie. Vamos a concluir aquí. Disculpen si no llegamos a una conclusión muy clara, porque esto no es el punto de este pequeño comentario que hice, sino simplemente como para darles una idea. El tema es muy profundo, de verdad es muy profundo. Pero ya les dije que este tema puede ser muy filosófico, puede ser teológico, puede ser teocrático, etc. Es un tema profundo. No podemos entrar en detalle, pero lo poco es para ayudarles a ustedes a pensar qué es lo que tienen que hacer, porque resulta que Cristo viene pronto y tenemos que prepararnos. Yo también tengo que prepararme. Así que cuídense mucho, tengan un buen día.